Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a adentrar en un concepto que a muchos nos da vueltas en la cabeza, la seidad de Dios. La seidad, un tema fascinante, ¿verdad? Sin duda. Y para no perdernos en el camino, tenemos como guía el libro La seidad de Dios del Dr. Jay Paniagua. Un libro que te advierto da que pensar. Totalmente. Prepárate para un viaje intenso. Me encanta. Pero empecemos por lo básico. ¿Cómo le explicarías la seidad a alguien que jamás ha oído hablar de ella? Pues imagínate un manantial que brota sin cesar, sin necesidad de que nadie lo llene, porque el agua surge de sí mismo. Ajá. Esa independencia absoluta, esa capacidad de existir sin depender de nada ni de nadie, eso es la seidad cuando hablamos de Dios. Vale. O sea, como si Dios fuera su propio origen. Exacto. Y eso es lo que lo diferencia de todo lo demás en la creación. Piensa en el sol, las plantas, nosotros mismos. Todo depende de algo para existir. Pero Dios, por su aseidad, no necesita nada. Él es el punto de partida, el origen de todo. Wow. Es un concepto complejo, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco lioso al principio, pero el doctor Paniagua lo resume con una frase que impacta. La aseidad de Dios es lo que lo hace diferente a sus criaturas. Wow. ¿Es verdad? Esa frase que te deja pensando. Totalmente. Nos pone frente a la inmensidad de Dios, a esa naturaleza única que lo sitúa en un plano completamente distinto. Y hablando de frases impactantes, recuerdo una del Papa Francisco que parece contradecir esta idea de la seidad. Ah, ¿sí? Dijo, Dios para ser Dios necesita de nosotros. Hoy. Esa frase siempre genera debate. Claro. ¿Cómo podemos conciliar eso con la seidad, con esa autosuficiencia absoluta de Dios? Buena pregunta. Es cierto que la seidad nos habla de un Dios que existe por sí mismo, que no depende de nada externo. Pero también es cierto que Dios, en su infinito amor, elige relacionarse con su creación. Elige amarnos, busca nuestra comunión. Entonces, podríamos decir que Dios, aunque no nos necesita para existir, decide libremente involucrarse con nosotros. Exactamente. La seidad no contradice el amor de Dios ni su deseo de estar cerca de nosotros, simplemente nos recuerda que su ser no está condicionado por nosotros, que su amor es un acto libre y soberano. Vale, ahora entiendo mejor. Entonces, si Dios es totalmente independiente, ¿cómo afecta eso a sus otros atributos? ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, su soberanía a la luz de la seidad? Buena pregunta. La seidad es clave para comprender los demás atributos de Dios. Por ejemplo, pensemos en la soberanía. Implica que Dios tiene autoridad absoluta sobre todo lo que existe. Claro. En 1 Crónicas 29.11 se dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas. Esto nos recuerda que Dios no está sujeto a nada, su voluntad es la máxima autoridad. Entiendo. Y esta autoridad absoluta surge precisamente de su aseidad, de su independencia de cualquier otra cosa. Claro. Si Dios no depende de nada para existir, entonces, lógicamente, su poder y su autoridad no tienen límites. ¿Y qué hay de la inmutabilidad? ¿Cómo se relaciona este atributo con la aseidad? La inmutabilidad, es decir, el hecho de que Dios no cambia, también se deriva de su aseidad. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice Hebreos 13.8. Y esto nos da una seguridad increíble, ¿no crees? Totalmente. Saber que Dios no está sujeto a los vaivenes del tiempo, que su amor y su fidelidad son inquebrantables, es un consuelo enorme. Exacto. Y esta inmutabilidad se refleja en Malaquías 3.6, donde Dios mismo declara, porque yo Jehová no cambio, una afirmación que nos invita a confiar plenamente en Él. Y hablando de la naturaleza eterna de Dios, ¿cómo podríamos explicar su infinitud a través de la lente de la seidad? Ahí es donde el Dr. Paniagua utiliza una imagen que se me quedó grabada. Sí, Se basa en Apocalipsis 1.8, donde Dios se presenta como el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. es verdad, lo recuerdo. Una imagen muy potente para ilustrar un concepto tan complejo. Claro. El Dr. Paniagua utiliza esta imagen para mostrar que Dios no tiene límites, ni en el espacio ni en el tiempo. Su ser se extiende más allá de cualquier concepto o medida que podamos concebir. Es una imagen que te deja sin palabras, ¿verdad? Te hace sentir pequeño ante la inmensidad de Dios. Y hablando de inmensidad, ¿cómo se relaciona la omnipresencia con la seidad? La omnipresencia, es decir, la presencia de Dios en todas partes al mismo tiempo, también se deriva de su aseidad. Piénsalo. Si Dios es la fuente de todo ser, si no está limitado por nada, entonces su presencia lo abarca todo. Claro. El Dr. Paniagua nos recuerda el Salmo 139, donde el salmista describe la presencia inescapable de Dios. El Salmo 139 es uno de mis favoritos. Esos versos donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde veré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Es una poesía que te llega al alma, te hace sentir la cercanía de Dios en cada instante. Sin duda. Y el Dr. Paniagua nos invita a ir más allá de la simple ubicación física. La omnipresencia de Dios no es solo estar en todas partes, sino una presencia activa que sostiene y gobierna todo lo que existe. Es increíble pensar que incluso cuando nos sentimos solos, Dios está ahí. Y hablando de saberlo todo, ¿cómo podríamos explicar la omnisciencia de Dios a la luz de la seidad? La omnisciencia significa que Dios lo sabe todo, pasado, presente y futuro. No hay nada que esté oculto a su conocimiento. Y esto, como puedes imaginar, también está conectado con su aceidad. Claro, si Dios no tiene límites y su ser lo abarca todo, es lógico que su conocimiento también sea infinito. Exacto. En Jeremías 23:24, Dios declara: yo escucho lo que dice la gente. Yo conozco sus pensamientos y sus planes. Es un recordatorio de que nada escapa a su conocimiento. Es impresionante. Saber que Dios conoce nuestros pensamientos más profundos, nuestros deseos más ocultos, realmente te hace reflexionar. Sin duda. Y esta omnisciencia, como nos dice el Dr. Paniagua, no se limita a los hechos, sino que también abarca las posibilidades. Dios conoce todas las opciones, todas las decisiones que podríamos tomar y aún así nos ama incondicionalmente. Es un amor que va más allá de nuestra comprensión. Y hablando de límites, el Dr. Paniagua también nos advierte sobre los peligros de intentar comprender a Dios con nuestras mentes finitas. Él nos habla de la inefabilidad de Dios. ¿Qué significa esto? La inefabilidad significa que Dios no puede ser completamente expresado con palabras humanas. Nuestra mente, por muy brillante que sea, no puede abarcar la totalidad de su ser. Claro. Intentamos comprender a Dios con nuestras categorías humanas, pero Él siempre será mucho más grande, ¿no? Exactamente. El Dr. Paniagua cita Éxodo 20.4-24 y Juan 1.18, pasajes que nos advierten sobre la idolatría, sobre el peligro de intentar crear imágenes o representaciones de Dios. Es una advertencia que sigue vigente hoy en día. A veces, sin darnos cuenta, intentamos encasillar a Dios en nuestras propias ideas, en nuestras propias limitaciones. Pero la inefabilidad nos recuerda que Dios siempre será más grande, más misterioso, más maravilloso de lo que podamos imaginar. Es una invitación a la humildad, a reconocer que nuestras mentes finitas no pueden abarcar la infinitud de Dios. Pero si Dios es inefable, si está más allá de nuestra comprensión, ¿cómo es posible que lo conozcamos? Esa es una pregunta clave. Y aquí es donde entra en juego la revelación. Aunque Dios sea inefable, Él ha elegido revelarse a nosotros a través de Jesucristo. Claro. En Juan 1.18 se nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Exactamente. Jesús es el puente que conecta lo divino con lo humano, la revelación visible de un Dios invisible. Es un concepto tan poderoso. Y si pensamos en la seidad, en la independencia absoluta de Dios, nos hace preguntarnos, ¿Por qué, si Dios no nos necesita, elige revelarse a nosotros? ¿Por qué se hace vulnerable? ¿Por qué se acerca a su creación de una manera tan íntima? es una pregunta que nos deja reflexionando. Y creo que es un buen punto para hacer una pausa en nuestra inmersión. En la siguiente parte, seguiremos explorando las implicaciones de la seidad de Dios y cómo este concepto puede transformar nuestra relación con lo divino. Volvemos a nuestra inmersión en la seidad de Dios, del Dr. Che Paniagua. Antes de la pausa nos quedamos con esa pregunta tan intrigante. Si Dios es autosuficiente, ¿por qué elige revelarse a la humanidad? Sí, me quedé dándole vueltas a eso. Si Dios no necesita nada de nosotros, ¿qué sentido tienen nuestras oraciones? Nuestros actos de adoración son irrelevantes. Para nada. La seidad de Dios no anula nuestra necesidad de Él, ni disminuye el valor de nuestra respuesta a su amor. De hecho, nos invita a una relación más auténtica, más libre. ¿En qué sentido? No lo veo. Piénsalo así. Cuando comprendemos que Dios no nos necesita para ser Dios, que su amor no está condicionado por lo que hagamos o dejemos de hacer, podemos acercarnos a Él con más confianza, con más libertad. No se trata de ganarnos su favor, sino de responder al amor que ya nos ha dado. Ya. Es como si la seidad nos quitara esa presión de tener que merecer el amor de Dios. Podemos simplemente ser nosotros mismos con nuestras imperfecciones. Exactamente. Y esa libertad nos permite amarle a Él de una manera más genuina, más desinteresada. No le amamos por lo que puede darnos, sino por lo que Él es en sí mismo. Me gusta esa perspectiva. Pero hay otra cosa que me intriga. Hablábamos antes de la soberanía de Dios, de su control absoluto sobre todo lo que existe. ¿Cómo podemos conciliar eso con nuestro libre albedrío? Si Dios ya lo sabe todo, no somos simplemente marionetas en sus manos. Es una pregunta compleja que ha generado debate durante siglos. La seidad de Dios, su soberanía, no anula nuestra capacidad de elegir.
Dios nos ha creado con la libertad de amarle o rechazarle, de seguirle o tomar nuestro propio camino. Entonces, la soberanía de Dios y el libre albedrío humano no son ideas opuestas, pueden coexistir. Así es. Coexisten en un misterio que sinceramente trasciende nuestra comprensión. Es un misterio que nos invita a la humildad a reconocer que hay aspectos de la realidad que escapan a nuestra lógica. Vale, lo acepto. Hay misterios que no podemos desentrañar. Y hablando de misterios, la inmutabilidad de Dios, el hecho de que no cambia, también me genera algunas dudas. Si Dios no cambia, ¿cómo se explican los pasajes bíblicos que hablan del arrepentimiento de Dios, de su ira o su compasión? Es importante recordar que la inmutabilidad de Dios se refiere a su esencia, a su ser perfecto e inmutable. Cuando la Biblia habla del arrepentimiento o la ira de Dios, utiliza un lenguaje antropomórfico, es decir, se adapta a nuestra forma de entender las cosas. Entonces, Dios no experimenta emociones como nosotros, pero su amor y su justicia se manifiestan en acciones que desde nuestra perspectiva humana podemos interpretar como ira, compasión o arrepentimiento. Exacto. Dios no cambia en su esencia, pero su relación con nosotros se ve afectada por nuestras acciones, por nuestras decisiones. Es interesante. Entonces, nuestras decisiones tienen un impacto real en nuestra relación con Dios, a pesar de su inmutabilidad. Eso nos da una gran responsabilidad, ¿no crees? Sin duda. La inmutabilidad de Dios no es una excusa para la indiferencia o la irresponsabilidad. Al contrario, nos invita a vivir con la conciencia de que nuestras acciones tienen consecuencias. Y hablando de la relación con Dios, hay un aspecto que me intriga especialmente: la omnipresencia. Si Dios está presente en todas partes al mismo tiempo, eso significa que está presente en cada acto de crueldad, en cada injusticia, en la guerra, en el sufrimiento de los inocentes. Es una pregunta difícil. La omnipresencia de Dios no significa que apruebe o se identifique con el mal. Dios está presente en todo lo que existe, pero no está limitado por el espacio, ni por la maldad. Su presencia es una fuente de luz, de amor, de justicia, incluso en los lugares más oscuros. Es como si la luz de Dios pudiera penetrar hasta la sombra más profunda sin ser contaminada por la oscuridad. Exactamente. La omnipresencia de Dios es un consuelo para los que sufren, una esperanza para los que buscan la justicia, un recordatorio de que no estamos solos, ni siquiera en los momentos más difíciles. Eso me reconforta. Pero ¿cómo podemos vivir con la conciencia de esa presencia constante? ¿Cómo afecta eso a nuestra relación con Dios? Nos invita a vivir en una actitud de constante comunión con Él, a buscar su rostro en cada situación, a reconocer su mano en cada detalle de la vida. Es como si la omnipresencia nos invitara a vivir en una oración constante, a mantener un diálogo abierto con Dios en todo momento. Exactamente. No se trata de reservar un espacio específico para Dios, sino de reconocer su presencia en cada instante, en cada lugar, en cada persona que encontramos. Y hablando de personas, la omnisciencia de Dios, el hecho de que lo sabe todo, me genera sentimientos encontrados. Por un lado, es un consuelo saber que Dios conoce nuestras luchas, nuestras alegrías, nuestros miedos. Pero por otro lado, si Dios conoce nuestros pensamientos más íntimos, nuestros errores, nuestros secretos, ¿cómo podemos acercarnos a Él sin sentirnos expuestos, juzgados? Entiendo tu inquietud, pero la omnisciencia de Dios no es una amenaza, sino una invitación a la transparencia, a la autenticidad. Dios ya nos conoce completamente, no hay nada que podamos ocultarle. Y a pesar de todo, nos ama incondicionalmente. Es como si la omnisciencia de Dios nos liberara de la necesidad de fingir, de esconder nuestras imperfecciones. Podemos simplemente ser nosotros mismos con nuestras luces y nuestras sombras, sabiendo que Él nos acepta tal como somos. Así es. Y esa aceptación nos permite acercarnos a Él con confianza, sabiendo que no nos rechazará por nuestros errores o debilidades. Al contrario, su amor nos transforma, nos purifica, nos hace más semejantes a Él. Es una idea muy esperanzadora. Pero, ¿cómo se relaciona esta transformación, este proceso de crecimiento espiritual, con la inefabilidad de Dios? ¿Cómo podemos crecer en nuestra relación con Él si no podemos comprenderlo completamente? La inefabilidad de Dios no es un obstáculo para nuestra relación con Él, sino una invitación a la búsqueda constante, a la humildad, al asombro. Siempre habrá misterios que escapen a nuestra comprensión, pero eso no significa que no podamos conocer a Dios, que no podamos experimentar su amor. Es como si la inefabilidad nos invitara a un viaje sin fin, a una aventura de descubrimiento que nos acerca cada vez más a Dios, pero sin llegar jamás a agotar la profundidad de su ser. Exactamente. La inefabilidad nos recuerda que nuestra relación con Dios no es estática, sino que está en constante evolución, en constante crecimiento. Siempre habrá más que aprender, más que experimentar, más que amar. Es una perspectiva emocionante que nos llena de esperanza y nos anima a seguir buscando, a seguir profundizando en el misterio de Dios. ¿Y ahora qué nos dice el Dr. Paniagua sobre la revelación de Dios en Jesucristo? Recuerda que el Dr. Paniagua nos insiste en que la revelación de Dios no se limita a conceptos abstractos, se encarna en la persona de Jesucristo. Ah, claro.
En Juan 1.18 se nos dice que Jesús, el Hijo unigénito de Dios, es quien nos ha dado a conocer a Dios. Exactamente. Jesús no es solo un maestro o un profeta, sino la revelación visible del Dios invisible. En él podemos contemplar la gloria de Dios, experimentar su amor de una manera tangible. ¿Y cómo afecta esta revelación, este encuentro con Dios en Jesús, a nuestra comprensión de la seidad? Nos muestra que la seidad de Dios no es un aislamiento, un alejamiento de su creación. Al contrario, la seidad de Dios, su libertad absoluta, es lo que le permite amar sin límites, entregarse sin reservas. Es como si la seidad, la independencia absoluta de Dios, fuera la fuente de su amor infinito, de su capacidad de darse a sí mismo por nosotros. Precisamente. La seidad no contradice el amor de Dios, sino que lo hace posible. Dios no necesita nada de nosotros, pero en su libertad elige amarnos. Elige involucrarse en nuestra historia, elige compartir su vida con nosotros. Es un amor que nos desarma, que nos desafía, que nos transforma. Sin duda. Y este amor, como nos recuerda el Dr. Paniagua, no se queda en palabras, sino que se traduce en acciones concretas. ¿A qué te refieres? Me refiero a la obra redentora de Cristo, a su sacrificio en la cruz, a su resurrección victoriosa. En estos eventos vemos el amor de Dios en acción. Vemos la seidad de Dios manifestándose en un acto de entrega total de humildad voluntaria. Es un misterio que nos conmueve, que nos desafía a responder con amor a un amor tan grande, tan inmerecido. Y esa respuesta, ese amor recíproco, es lo que transforma nuestra vida, lo que nos da sentido, lo que nos llena de esperanza. Es un camino fascinante, un viaje que nos lleva a las profundidades del misterio de Dios, a la experiencia de un amor que nos trasciende y nos transforma. Y este viaje, como bien dice el Dr. Paniagua, no tiene fin. Siempre habrá más que descubrir, más que experimentar, más que amar. Creo que es un buen punto para hacer una pausa en nuestra inmersión. En la próxima parte exploraremos algunas de las preguntas que nos deja la seidad de Dios. Preguntas que nos invitan a seguir buscando, a seguir profundizando en el misterio del amor divino. Te espero con ansias para continuar este apasionante viaje. De vuelta a nuestra inmersión en la seidad de Dios. Este libro del Dr. Paniagua me ha hecho pensar mucho sobre la naturaleza de Dios, ¿eh? A mí también, sí. En esta última parte me gustaría explorar algunas preguntas que quizás no tengan respuestas fáciles, pero que nos invitan a seguir pensando, ¿te parece? Me parece perfecto. ¿Por dónde empezamos? Bueno, una de las preguntas que me surge después de leer este libro es, si Dios es autosuficiente, si no necesita nada de nosotros, ¿por qué creó el mundo? ¿Por qué nos creó a nosotros? Esa es una pregunta que creo que a todos nos ha pasado por la mente alguna vez. ¿Qué nos dice el Dr. Paniagua al respecto? Pues mira, el Dr. Paniagua nos recuerda que la seidad de Dios no implica un Dios solitario, encerrado en sí mismo. Al contrario, la seidad de Dios, su libertad absoluta, es la fuente de su amor creador. Entonces Dios no creó el mundo por necesidad, sino por amor. Exactamente. Por un deseo de compartir su bondad, su belleza, su vida. Y este amor creador no se limita al acto inicial de la creación, sino que se extiende a cada instante, a cada detalle del universo. Dios sostiene todo lo que existe con su poder, con su presencia constante. Es increíble pensar que cada átomo, cada estrella, cada ser vivo es sostenido por el amor de un Dios que no necesita nada de nosotros, pero que elige amarnos. Es un pensamiento que nos llena de humildad y gratitud. Y nos lleva a otra pregunta importante. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se reconcilia la seidad de Dios, su amor infinito, con la realidad del dolor, la injusticia, el mal? Pues el Dr. Paniagua no ofrece una respuesta fácil, pero nos invita a mirar la cruz de Cristo. La cruz. ¿Qué tiene que ver la cruz con el sufrimiento? Dios no interviene para evitar el sufrimiento, pero lo comparte. Jesús, siendo Dios, elige experimentar el dolor, la angustia, la muerte, para mostrarnos que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Es una perspectiva conmovedora, sí. Dios no evita el sufrimiento, pero lo acompaña. Sufre con nosotros. Exactamente. Y en la resurrección de Jesús encontramos la esperanza de que el sufrimiento no tiene la última palabra, de que el amor de Dios finalmente triunfará sobre el mal. Es un mensaje poderoso. Pero ¿cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra vida diaria? ¿Cómo nos ayuda la comprensión de la seidad de Dios a afrontar los desafíos, las dificultades, el sufrimiento que inevitablemente encontramos en nuestro camino? Mira, la seidad de Dios nos recuerda que incluso en medio del dolor no estamos solos. Dios está presente, nos sostiene con su amor, nos acompaña en nuestro camino y también nos invita a confiar en su soberanía, a saber que Él tiene un plan, un propósito para nuestra vida, incluso cuando no lo entendemos. Es un consuelo saber que incluso cuando no vemos el camino,
Dios está guiándonos. Exactamente. Y la seidad de Dios también nos invita a vivir con libertad, a saber que su amor no depende de nuestras acciones, de nuestros méritos. Podemos acercarnos a Él con confianza, con humildad, sabiendo que nos ama incondicionalmente. Es una invitación a vivir con gratitud, con esperanza, con la certeza de que, pase lo que pase, estamos en las manos amorosas de un Dios que nos conoce, nos ama y nos cuida. Así es. Y esa es la gran lección que nos deja La seidad de Dios del Dr. J. Paniagua. Una lección que nos invita a profundizar en el misterio de Dios, a vivir con la confianza de que, a pesar de nuestras limitaciones, podemos experimentar su amor infinito, su gracia inagotable, su presencia constante en nuestra vida. Ha sido un viaje fascinante, una inmersión profunda en un concepto que, aunque complejo, nos ilumina el camino hacia una relación más auténtica con Dios. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que haya sido enriquecedora para ti. Y hasta la próxima.